Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 15 curiosidades del origen de los Guardianes. Esta es una película de DreamWorks Animation que fue estrenada el 21 de noviembre del 2012. Los estudios de DreamWorks también nos han traído las películas de Shrek, Kung Fu Panda, Madagascar, Cómo entrenar a tu dragón y algunas otras que también formaron parte de nuestra infancia. La película logró recibir críticas muy positivas, pero lamentablemente en recaudación no tuvo el éxito que se esperaba. Y es que en Estados Unidos apenas logró superar los 100 millones de dólares. Por lo tanto, debido al fracaso en taquilla, DreamWorks tuvo que tomar la decisión de despedir a 350 de sus empleados. La cinta está basada en una serie de libros infantiles escritos por William Joyce, llamados Los Guardianes de la Infancia, que sirvieron de inspiración para la creación de la película. Cuando Sandman aparece por primera vez se encuentra en Río de Janeiro. Esto lo sabemos por la conocida estatua del Cristo Redentor, ubicada en Brasil. ¡Ay, qué frío! El conejo de Pascua tiene la habilidad de crear agujeros para viajar a otros lugares. Esta fue una referencia a la famosa obra de Lewis Carroll. Estamos hablando de Alicia en el País de las Maravillas, en donde un agujero de conejo lleva a otra dimensión. Cuando Sandman está tratando de llamar la atención de los otros guardianes para que vean un momento la luna, él hace la figura de una luna creciente. Este es conocido como el logo de DreamWorks Animation. Cuando Jack Frost es secuestrado por los guardianes, él llama al conejo de Pascua un canguro. Bunny, enough. No, the kangaroo's right. ¿The what? Más tarde, Jack se disculpa por eso, y el conejo responde: It's the accent, isn't it? Eso del acento fue una referencia a Hugh Jackman, ya que este actor fue el que le dio la voz al conejo. Y ocurre que Hugh Jackman nació en Australia, que es conocida como la tierra de los canguros. En la película La Noche del Cazador, el personaje principal tiene un tatuaje en cada una de sus manos. El de la mano derecha dice amor, mientras que el de la mano izquierda dice odio, que hace una especie de moraleja al combate constante que hay entre el bien y el mal. Y en referencia a eso, nuestro querido Santa Russo tiene un tatuaje en cada brazo. Uno dice naughty, que significa travieso, y en el otro dice nice, que significa bueno. Por supuesto, esto teniendo relación con el comportamiento que los niños tienen durante el año. En una escena encuentran un ratón debajo de una almohada, y el hada de los dientes dice: Tranquila, pequeña, él es de los nuestros, parte de la división latina. Y es que se trata de El Ratón Pérez, cuyo personaje cumple el mismo principio que el hada de los dientes, solo que lo hace en diversos países de Europa y Latinoamérica. Siempre que Santa Claus se sorprendía o se alarmaba, decía el nombre de algún compositor ruso. Abróchense. Shostakovich. Rimsky-Korsakov. Son demasiados huevos. En una escena, Jack y el conejo de Pascua tienen una especie de carrera. No me alcanzarías de todos modos. ¿Acaso es un reto, colita de algodón? No quieres competir contra un conejo, amigo. Esto fue una pequeña broma a la conocida fábula de la carrera entre la liebre y la tortuga, en donde debido a la arrogancia de la liebre y su exceso de confianza, la tortuga ganó. En una escena, el conejo de Pascua dice una frase muy parecida a la que se escucha en la película Cocodrilo Dundee. Y es que en aquella película unos ladrones quieren robar al personaje principal. Y pasa esto. Give him your wallet. What for? He's got a knife. That's not a knife. That's a knife. Y en esta película, el conejo de Pascua hace referencia a aquella famosa escena con esta frase. Mira esto, pequeño saltarín. ¿Eso es una bolsa de muelas? Esta sí es una bolsa de muelas. Caballeros. Si al final de la película alguna vez se preguntaron quién llevó a los niños a sus respectivos hogares, la respuesta está en los créditos finales. Y es que allí aparecen varias escenas en las que vemos cómo los asistentes de los guardianes ponen de nuevo a los niños en sus camas.
Aunque la película está basada en la serie de libros de William Joyce, lo cierto es que tienen muchas diferencias, y es que los libros explican realmente el origen de cada uno de los guardianes, mientras que la película está situada unos 300 años después y muestran cómo funcionan los personajes en la actualidad. William Joyce manifestó que él quiso que fuera de esta manera, ya que no quería que la gente viera la película y dijera algo como "nah, me gustaron más los libros", o que supieran lo que pasaría en la película debido a que ya habían leído los libros. También dijo que la idea de los guardianes vino de su hija, que un día ella le preguntó que si Santa Claus había conocido al conejo de Pascua, y de esta pregunta inocente surgió la idea para unir a todos estos personajes. Lamentablemente, la hija de William Joyce falleció a los 18 años de un tumor cerebral, y en homenaje a eso, en los créditos finales aparece una dedicación que dice: para Mary Catherine Joyce, una guardiana feroz y verdadera. Después del lanzamiento de la película, los creadores expresaron la esperanza que tenían de que las buenas críticas que recibió la cinta, sumado al hecho de unos fans entusiastas, fueran suficientes como para conseguir el apoyo y tener la oportunidad de hacer una secuela. Sin embargo, William Joyce dijo que una secuela no es algo que se esté pensando. Además que DreamWorks va a seguir haciendo secuelas de aquellas franquicias que le han funcionado. Y dado que esta película fracasó en taquilla, las posibilidades de una secuela son muy poco probables. Claro que desde que salió Frozen y por supuesto esta película, algo que se ha deseado profundamente por parte de los fanáticos es que Elsa y Jack se conozcan. Esto se debe más que todo a que ambos personajes tienen el poder de la crioquinesis y que ninguno de los dos logró encontrar pareja. Aunque bueno, Jack en parte lo hizo, pero olvidemos eso por un momento. El punto es que popularmente se cree que harían una gran pareja. Otra teoría sugiere que debido a que Jack Frost ha vivido más de 300 años y no envejece, él podría haber tenido algo que ver con el origen de los poderes de Elsa. Por tal motivo se sintió culpable y se convirtió en el guardián personal de Elsa durante sus primeros años. ¡Wow! Pero bueno, ya siendo realistas, esta unión es muy poco probable, ya que los derechos de este Jack Frost que conocemos pertenecen a DreamWorks, y el personaje de Elsa pertenece a Disney, es decir, dos empresas rivales. Y la única forma en la que estos dos personajes se unan tal y como los conocemos es que DreamWorks y Disney logren llegar a un acuerdo, lo cual es casi imposible. Y es que es más probable que Elsa termine con Sub-Zero a que conozca a Jack Frost. Pero bueno, quién sabe, quizás algún día entre tantos fanáticos deseándolo, estas peticiones se hagan realidad. Believe it. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Jacqueline, Nicolás, Alejandra, Frank, Susani y Jennifer. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.